Así que mañana no se pierdan acá en el Teatro Caupolicán. Ahí vamos a estar. Ya. Ok, vamos a ir con el maestro de maestros porque tenemos aquí, ahora sí somos nuestra conspiración Salfate. Adelante. Vamos, maestro. Muchas gracias, queridos amigos. El día de hoy les traigo un tema históricamente inevitable. Si bien para muchos esto va a ser desagradable, hay que entender de que las torturas como método de sumisión, como método de castigo, y por ahí también se ocupó en más de alguna ocasión la palabra justicia, siguen existiendo hasta el día de hoy. Algunas realmente horrorosas, inhumanas, pero que hicieron obviamente una especie de estigma que finalmente marcó ciertas épocas de la humanidad. Vamos con la primera, conocido por todo el mundo, ya que incluso parte de esta tortura hoy por hoy es uno de los grandes símbolos religiosos en el mundo entero, me refiero al cristianismo, tiene que ver con la crucifixión. Atención. Esto que de alguna manera nos lleva a la antigua Roma y culturas vecinas también cerca del Mediterráneo, consiste en que la persona es, a través de grandes clavos, es atravesado ya sea a través de su muñeca o las palmas de las manos en caso de que vayan a amarrar sus brazos. Eso es porque si una persona le entierran un clavo por el peso, esto cedería y se rajaría. Es por eso que los clavos van en las muñecas o a menos que amarren los brazos en las palmas de las manos y también con los dos pies juntos, con la idea de que el dolor, el desangramiento generen el nivel de tortura que se extienda por una gran cantidad de horas hasta que la persona finalmente, al ceder y finalmente no poder hacer más fuerza, logra flectar su rodilla generando un proceso de ahogamiento y finalmente la persona muere junto con el dolor producto de una asfixia. Es como murió Jesucristo y desde entonces, en el año 0, este era el sistema más común para hacer la pena capital máxima cuando el Imperio Romano quería tomar justicia a vista y paciencia de un público que, con la idea de que ellos no cometieran delito alguno, obviamente se vieran impactados y que, vale decirlo, también funcionaba como una especie de espectáculo cruel de la época. Eso era la crucifixión, pero aunque a ustedes les parezca increíble, fíjense que no hace mucho y hasta el día de hoy, el grupo de terroristas de ISIS lo sigue utilizando como método de sometimiento. El Estado Islámico crucifica a 8 personas simplemente por no cumplir con parte de sus credos, que es el ayuno del Ramadán, que ellos lo consideran claramente un delito y que de una manera muy improvisada se improvisa, como decía, una cruz y las personas son claveteadas a estos maderos o a estos fondos hasta que, producto del dolor, el desangramiento y posteriormente la asfixia, terminan muriendo. Si es que la crucifixión a ti te parece algo horroroso, quizás algo más, ¿cómo decirlo?, indigno, mucho más terrible en términos de sensaciones físicas y también como en algún momento los españoles lo hicieron con parte de los araucanos, tiene que ver con el empalamiento. Atención. El empalamiento, la víctima es atravesada por una estaca, pero muy grande, que incluso pasa por todo lo que es el tronco hasta llegar a la boca o la cabeza de la víctima. La penetración podría partir, realizarse por un costado, por el recto, vale decir por el ano, que donde la persona era sentado en este madero, por la vagina o también de manera inversa, entrar por la boca y salir por un conducto más abajo. En algunos tipos de empalamiento la estaca no se afilaba para que costara más su traspaso a través del cuerpo y esto generara aún mucho más dolor y también obviamente no desangrar, cosa de no generar algún tipo de lugar por donde saliera la sangre y con la idea de prolongar así mucho más la agonía. Lo que yo les decía, la historia cuenta que el líder mapuche Caupolicán murió por supuesto de esta forma. Y la verdad es que siempre destacando la valentía del pueblo mapuche, él sin ningún problema lo iban a sentar y él dijo no necesito ayuda, no me amarren, y él sin gritar ni una sola vez se sentó solito demostrándole a los sucios, malditos españoles de que en realidad no podían con él, no fueron capaces de sacarle un solo grito de dolor. De hecho, esta forma de empalamiento se hizo también muy conocida a través de la novela del Conde Drácula, que dicho
también está basado en un hecho real que es conocido el sádico príncipe de Valaquia, conocido precisamente al sur de Rumania como el empalador. Todo esto en la guerra que tenía contra el Imperio Otomano en el siglo XV, y donde esta tortura, más que, insisto, un método de justicia o de castigo, pasó a ser claramente para él un verdadero pasatiempo. Bueno, la leyenda de este hombre inspiró al escritor irlandés Bram Stoker tras traspasarlo a este sanguinario personaje que es el vampiro, conocido como el Conde Drácula. Sin lugar a duda, dentro de las torturas que en algunos casos siguen existiendo, ojo, en parte del Islam, en caso de adultos que violen niños, se utiliza públicamente, se ha visto, ya hay videos todavía presentes de aquello, donde las personas se le empalan, donde de hecho se le entierra parte de un madero por el recto y se les levanta, y de ahí que con el peso del cuerpo comienza a enterrarse hasta que finalmente mueren cuando la otra punta o extremo sale por alguna parte superior del cuerpo del torturado. Otra forma también tremenda, en donde, fíjense con este dato, donde uno no moría por el calor ni el fuego, sino por la asfixia, era la condena a la hoguera. Bueno, personajes tan famosos como Juana de Arco murieron a través de este método de tortura. Qué curioso y qué terrible que en la antigüedad la Iglesia Católica justificaba esta tortura como una forma de limpiar los pecados de aquellas personas que, por ejemplo, eran acusadas de brujería y que, pese a haber confesado y pedido perdón, le decían, oh, qué bueno, se ha sido perdonada por Dios, pero vamos ahora a quemarte en la hoguera para que tu alma sea completamente purificada. Bueno, de hecho, varios miembros de la etnia guaraní de Mavia, en una aldea al norte de Paraguay, también estas prácticas europeas fueron traídas a Latinoamérica para finalmente hacer justicia. Otra técnica es el de estiramiento. Muchos de ustedes lo vieron en varias películas, donde esto lo encontró terrible. Además que mira la cama, que en algunos casos presentaba estas filosas puntas. Se colocaban en este potro, las extremidades podían atarse a través de este sistema de maquinaria muy rústica, donde se iba de a poco estirando el cuerpo hasta que quedaba completamente desmembrado. Esto también se hizo en Oriente, y en la primera práctica del sistema de estiramiento se hacía con animales de tiro o de fuerza, vale decir, a través de las muñecas y a través de los pies se ataban a bueyes, toros o caballos. ¿Hasta cuál era la idea? Finalmente, ¿cuándo se detenía? Cuando ya la resistencia de tu cuerpo no podía más, y cuando, o ya sea que porque confesabas o sencillamente porque esto estaba destinado a destruir la vida de tal o cual personaje, finalmente salían desmembrados parte de tus extremidades. De hecho, grandes grupos de narcotraficantes lo siguen utilizando, solo que a la persona la atan de pies y manos por un lado y lado, y utilizan sus autos o camiones de lujo que rápidamente lo estiran hasta que lo rajan por completo. Conocido como el método de tortura más popular, sobre todo cuando llegó la Revolución Francesa, también está el método de la guillotina. Esto tiene 1001 anécdotas. Finalmente, la guillotina no se sabe con exactitud cuándo comenzó a no utilizarse, pero funcionó antes del año 1300 en Alemania, Italia y Gran Bretaña, y como les decía, finalmente se hizo popular en Francia en la revolución de ese país, cuando finalmente la escasez de recursos y cuando había una diferencia social tan grande, a todos los ricachones y los grandes del máximo poder de aquella época fueron pasados sus cuellos por esta filosa hoja. De hecho, fíjense que se hicieron varios experimentos, entre ellos, cosa curiosa, de cuánto duraba, al igual que una gallina, ¿cierto?, de cuánto camina su cuerpo al ser decapitado, cuánto sigue con vida el cerebro humano. De hecho, uno de los personajes que fue sometido a la guillotina durante la Revolución Francesa le pidió a su ayudante que una vez que su cabeza fuera cercenada, él iba a empezar a pestañear, y él iba a contar los pestañeos para ver cuántos segundos el cerebro, ya sin poder hablar por supuesto, seguía conectado, o la persona todavía continuaba con vida antes de que finalmente ya el cerebro dejara de comandar algunas funciones básicas en el cuerpo. En la actualidad,
hay torturas que todavía siguen vigentes, partes de la pena capital, cuando un gobierno, Estado, se permite y se da la licencia que puede quitarle la vida a un delincuente y someterlo, por ejemplo, a la silla eléctrica. La silla eléctrica finalmente nació en el año 1886. El condenado es atado a esta silla, donde se colocan dos electrodos, uno en la cabeza y otro en la pierna, y finalmente se le imprimen 2000 voltios. Cualquiera que haya metido los dedos en el enchufe sabe que 200 voltios duelen, imagínate 2000. Se coloca también una esponja húmeda para que haya una mejor conexión. Ha ocurrido algunos casos, insólitos ellos, donde el personaje, el reo, ha quedado con vida, así que se le vuelve a imprimir otra descarga, y obviamente dice la ley que si él logra sobrevivir a 3 descargas, y logra aún quedar con vida, yo no sé cómo, él se le perdonarían todas sus culpas. El voltaje se reducía también, como decía, a una segunda descarga, y las temperaturas alcanzaban los 60 grados Celsius, que si no morías precisamente por la corriente, el nivel de achicharramiento, como si estuvieras dentro de un microondas gigante, que se producían todos tus órganos. Finalmente, el proceso es que las personas, ¿qué hacen? Los ojos se revientan y comienza a través de las narices, el oído y la boca segregar una gran cantidad de sangre muy viscosa y negra, porque va con parte de los órganos que se han ido descomponiendo y reventando a medida que reciben los 2000 voltios por descarga eléctrica. La verdad que estas son algunas formas de tortura, no son ni por lejos la gran mayoría de todas las que han existido. Hay algunas chinas tan raras como meterte entre medio, ¿cierto?, de las uñas y la piel palitos de bambú, o de que estar por días que te dejaban quieto y te caía una gota de agua en la cabeza, hasta que finalmente, como es capaz de horadar una sólida roca, terminaba haciendo un hoyo y te perforaba el cerebro. Eso lo dejamos para